chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitada a Sonia del Papa Ferraro. Es una artista plástica, escultora y poeta que visitará Tucumán trayendo la presentación de su último libro, Mujeres en Llamas, que será en la Casa Azúcar, el Museo de la Ciudad, el día 23 a las 20 horas. Y esta entrevista tiene el carácter de una invitación a acompañarla a la presentación de su libro. Ahora estamos con ella. Bienvenido a los Juegos de la Cultura, Sonia. Un placer nuevamente estar contigo y siempre con proyectos, actividad, obra. Es decir, una mujer muy dinámica por todo lo que muestras, todo lo que haces y fundamentalmente por tu capacidad de relación con otras personas y una relación creativa. Así que gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vos, María Blanca, por esta invitación. Es un placer estar con ustedes otra vez, realmente. Bueno, ahora tenemos un motivo muy importante, que es tu próxima presentación de libros, de un libro aquí en Tucumán con algunas esculturas. Así que me gustaría que empecemos por el nombre, que lo cuentes un poquito. ¿Por qué el nombre, Mujeres en Llamas? Bueno, Mujeres en Llamas es un libro dedicado a todas las mujeres de la cultura, de la poesía, de la historia y alguna que otra de mi familia también. Es un homenaje a las mujeres que tuvieron sus luchas, sus pasiones, sus logros a través de la vida, de la historia. Y por eso En Llamas, porque son todas mujeres apasionadas en lo suyo. Sí, y mujeres que tal vez se ardieron en su propia pasión, tanto en el gesto y en la gran actividad de creación, como también en elegir la propia muerte anticipada, o sea, el suicidio como final. Son mujeres fuertes, cualquiera de las posiciones que adoptan. Me gustaría que nos des el nombre y cómo entraste, cómo hiciste la selección de las mujeres. Del nombre de algunas, no necesariamente de todas.
La selección, en principio, me estuve inspirando leyendo algunas biografías y fue viniendo más que nada a través de la inspiración. No todas las que me gustaban me inspiraron exactamente un poema, e incluso surgieron poemas de algunas que no pensaba tener en cuenta. ¿Recuerdas Pero cuál? sí quería que haya mujeres, especialmente poetas, que haya artistas, que haya mujeres, grandes mujeres de la historia. Y el libro se fue armando durante mucho tiempo, la verdad durante mucho tiempo, hasta que un día sentí que ya estaba terminado y había que publicarlo. Algunos nombres. Por ejemplo, el primer capítulo se llama La boca llena de poemas y tiene poemas a Gabriela Mistral, a Alfonsina Storni, a Olga Orozco, a María Elena Walsh. El dolor en el alma es el segundo capítulo, que tiene poemas a Camille Claudel y a Frida Kahlo. Las faldas de la patria es el tercer capítulo y tiene poemas a Juana Zurduy, a Mariquita Sánchez de Thompson, a La Delfina, a La Chacha, a Remedios de Escalada de San Martín. Después hay otro capítulo que se llama La Inspiración, que tiene un poema a Ingrid Betancourt y a Juana Arancibia, que es una gran poeta y fue la fundadora del Instituto Hispanoamericano de la Cultura, que falleció el año pasado. Y después tiene dos pequeños capítulos más, Mi sangre latiendo, que tiene dos poemas, uno a mi bisabuela francesa y uno a una de mis hermanas, y Los sueños, que tiene una carta a mi madre y un poema dedicado a mi madre. Todas las mujeres que de alguna manera me marcaron mi vida, dejaron una huella, dejaron una enseñanza o simplemente las admiro. Señalaste algo muy importante en la creación y que es el trabajo por un lado y la inspiración que te encontró trabajando y que te sorprendió también. Me gustó eso. Tenía previsto escribir sobre algunas mujeres porque seguramente había ya un lazo afectivo con la obra o con la personalidad de las mujeres, pero hay algunas que te sorprendieron. ¿Recuerdas de ese instante de inspiración de la que no estaba previsto que esté en el libro y está? Sí, por ejemplo, cuando uno de los primeros poemas me sorprendió, porque fue por allá por el año, creo que 2001 o 2000, no recuerdo bien. No sé si recuerdas que Ingrid Betancourt, desde el cautiverio, estaba en cautiverio por la FARC, se publicó, se hizo muy conocida una carta que ella escribió desde el cautiverio a su familia, donde contaba cómo era su vida y cómo estaba entregada y pensando que iba a morir en cualquier momento. Y yo leí esa carta, yo estaba de vacaciones en el Tigre, y llegó a mis manos la carta, y me agarró en un momento muy especial, estaba además en un momento creativo, y escribí el primer poema. Fue muy inspiradora esa carta para mí, y a partir de ahí empecé a leer biografías y empecé a interesarme y me di cuenta que era una linda forma de comenzar un poemario, leyendo acerca de las mujeres. ¿Y qué es lo que recuerdas que te llamó la atención en ese momento? Porque hay cosas que son
que están a la vista. Una mujer que está en cautiverio y que está mucho tiempo en cautiverio, que después logra salir, pero esto no sabías en ese momento de la carta. ¿Qué te hizo pensar? ¿Cuál fue el punto ese nodal que, fíjate qué importancia, que abrió las puertas a todo un libro? Sí, es cierto. Lo que más me impactó en ese momento era, para mí había mucha poética en ese dolor que ella estaba expresando, en esa entrega. Estaba entregada a morir, estaba a sabiendas de que no tenía más futuro, que estaba enferma, había perdido a su padre en el cautiverio, no había visto a su familia desde hacía tiempo, a sus hijos, no había podido asistir al sepelio de su padre. Era todo una tristeza, un dolor, pero relatado desde la resignación, y eso me impactó mucho en ese momento. Quizá también desde algún lugar, aunque mi vida no tenía nada que ver con eso, pero desde algún lugar me hice carne con su dolor y quise escribir un poema. Qué bueno esto que traes, porque no sé si ese poema se resignificó con el tiempo. Por un lado, esta posición de vitalidad y no abandonar, aferrarse a las palabras, por el hecho de escribir una carta que además tenga resonancias poéticas. No estaba solo hablando de la situación cotidiana que tenía, había una forma particular de decir lo que te llamaba, había arte en lo que estaba diciendo. Por otro lado, sentías que hacía arte con el dolor. Ya ahí ya te contactó toda esa enseñanza, pero también nos enseña ese ejemplo de que del futuro no sabemos nada y también que había una vitalidad al lado de ese dejarse o pensar que la muerte era el único destino, y sin embargo había una vitalidad que la sostuvo para seguir en actividad inclusive después del cautiverio. ¿Qué pensaste con la salida de ella después del cautiverio? Y tu poema, por supuesto. Sí, sí, fue lindo saber que había salido. Traté de seguir un poco su historia, de saber, bueno, cómo había sido el encuentro con sus hijos, con su familia, porque me alegró saber que había podido salir y me sorprendió. Y hace muy poco también me sorprendió saber que ahora se presentó como candidato a presidente. Eso también me impactó. Bueno, aquí tenemos el juego tan interesante de 3 términos: la vida, la muerte, siempre actuando juntas, y la creación. Tema que tomas en otras mujeres en forma muy fuerte, ya que mencionabas el dolor también, cómo se sostuvieron en el arte. ¿A quiénes mencionarías en esa línea? En esta línea, bueno, por ejemplo, siguiendo los poemas del libro, por ejemplo, Alfonsina Storni, entre las poetisas todas han sido con vidas muy trágicas. Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik también, entre las artistas Camille Claudel o Frida Kahlo, ambas tienen una historia muy, muy fuerte, muy trágica, y entiendo que a todas ellas atravesar el dolor les sirvió para ser creativas y para expresar sus emociones, ya sea por medio de la palabra o por medio de la pintura o de la escultura. Es muy sanador. ¿Podrías leer un fragmento de alguna de estas mujeres que hagas referencia a eso?
Sí, cómo no, se me está viniendo enseguida a la mente una parte del poema de Frida Kahlo que dice: pinto la tragedia de mi cuerpo para no morir entre las rejas de un templo destrozado. No me doblará el dolor como a mi madre, aunque resuenen los hierros en los huesos o griten los niños espantados. Se alimenta de la noche mi entrecejo y ennegrece mis ojos de horror y de silencio. Tengo un aullido sangrando que el amor no tapa, una estampida de pinceles brotando en las heridas. Baño en tequila los desgarros, me multiplico y tengo 1000 caras dentro de este mal como en espejos. Soy como un indio mexicano aplastado en las conquistas. Sácame el corsé, Señor, esta tortura, dame otra vida. Qué hermoso, qué hermoso. Hay una metáfora ahí que me llegó muchísimo. Exactamente, no sé decírtelo, pero estos pinceles que brotan de las heridas. Sí. Porque sí. Hubo algo que me gustó mucho además para inspirarme para el poema, que también vi la película que se hizo acerca de su vida. Y la película más todo lo que yo sabía de su vida y todo lo que me había metido en su obra, que también la vi, bueno, creo que me ayudó mucho también para escribir el poema. Ella pintando, mirándose al espejo, autorretratándose permanentemente, me parecía una imagen muy fuerte, y con tanto dolor en su cuerpo, ¿no? Atravesada por el corsé, por tantas quebraduras, por tantas operaciones. Todo tan simbólico, además. Además, esta idea de aferrarse a los pinceles y a su obra hasta el final, el pincel hacía de un corset, pero que la ayudaba a volar. Claro. Llamativa en las últimas escenas cuando la homenajean a ella y quiere estar presente en el homenaje que le hacen en una exposición y la llevan atada a la cama puesta en forma vertical. Esa imagen es realmente impactante. Como dices vos, cada imagen es una pintura. Inclusive ahora que lo decís, nombrás el volar, hay algunas obras que tienen alas. Ella pinta bastante las alas. Por eso, claro, por ese deseo de salirse de escaparse a esa cárcel, a esa forma de estar presa por su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y qué otras leerías que hablan del impacto en vos, que tenga que ver el tema del aspecto y la decisión y la problemática del suicidio en personas que eran muy ricas en todo lo que hacían y que el arte no termina de sostenerlas? Sin embargo, hacen una producción muy importante, como haciendo ese recorrido que hace Frida Kahlo en el sentido de sostenerse en lo que hacen. Y sin embargo, llega un momento que no les alcanza. Tienes en algunos casos mujeres que llegan. Sí, por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral. Alejandra Pizarnik, vestida de cenizas. Creo que ese es uno de los casos que ella trata y tampoco llega. Pero en el camino produce muchísimo. En el camino produce unos poemas bellísimos, admirados y resuenan hasta el día de hoy en muchos.
y en sus amigos poetas y en, bueno, quien pueda degustar de la poesía, diría, y sentirla, nos dejó una herencia muy fuerte. Sí, tal cual. ¿Qué ¿Querés dice que el te lea poema? algún párrafo de Alejandra Pizarnik? Sí, Cautiva siempre. Fuiste noche, ausencia, secreto. ¿Cómo detenerte, Alejandra, vestida de cenizas, para recibir el otoño con los pies descalzos? Morirte en la desdicha de las hojas secas, en tus fisuras, enmudecida, ahogada en las palabras del poema, con el anuncio desesperado de tu nombre. Y una voz ebria de luz de vino. ¿Cómo detenerte, Alejandra? ¿Cómo hacerlo? Si habría podido aquietar esa caída, el corazón inmóvil, sanar el silencio saltando tu noche, sembrar un solo mensaje que te alcance, que ese día cambiara tu esperanza. ¿Cómo detenerte, Alejandra? Si habría podido darte la mano, amiga, la fe, salvarte con mi poema de nubes, encenderte una sonrisa entre las sombras, y aún con tu nombre, cansado por los años, escribirías palabras cargadas de viento, encendida tu mirada de pavesas. es bello. Sabes que ese poema me impactó en este verso que dices y que repites, cómo detenerte, Alejandra, porque ahí está esto que le gustaría transmitir, esa fuerza que ella tenía, que a su vez no le alcanzó, esa fuerza que no le alcanzó para seguir viviendo, hizo mucho en su trayecto y muchos poetas le dedicaron poemas, se impactaron con su obra y con la decisión final, ¿no? ¿Cómo detenerte, Alejandra? ¿Cómo detener la muerte? ¿Cómo detener la muerte de otros o cómo detener la propia? Es una tarea imposible, tal vez Toda su imposible. obra indicaba un desenlace, un anuncio desesperado, un anuncio de que ya no podía más. Y si uno la analiza la obra, está esto marcado. Ese proceso, porque no es un día para el otro que toma la decisión. Y sin Claro. embargo seguía escribiendo. Y ir deslizándose de la vida a la muerte, de la creación a la muerte, es lo que te inspiró seguramente en el cómo detenerte, ¿no? Tan fuerte que ese verso lo tiene rodeado de silencio. Sí. Yo pensaba en ella como si fuese una amiga y qué puedo decirle, qué puedo hacer para que no llegue al suicidio. Y leía sus palabras y realmente también quería hacerme carne de esa situación para poder detenerla desde el poema. Bueno, toda una entrega también de tu parte a la lectura del poema, porque ahí dialogas con otra poeta. Y entonces, esto es lo interesante también de ese diálogo, o sea, amiga, poeta, creadora y dialogando, que seguramente en ese camino te dejó muchísimo. ¿Qué te quedó de la escritura de Alejandra? Bueno, me quedó ese
ese camino de lucha, de querer a través de la palabra salvarse, sanar el dolor y seguir a ver si lo lograba. Bueno, no lo logró, pero ese camino hasta de dar aviso a sus lectores de que ese desenlace estaba tratando de evitarlo. Eso me quedó muy marcado. De nuevo aquí tenemos la vida y la muerte tan ligada a todo lo que, a toda la creación. En todos los, diría que ese es el eje por el que transitas, en todos los casos, en el libro. ¿Estamos por decir algo? No, pensaba en esto que estás diciendo, que siempre la palabra y la belleza rodean estas cuestiones. La palabra es muy bella siempre para poder manifestar y para poder nombrar estas situaciones. La poesía. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno. Bueno, seguramente el proceso de escritura que te llevó, ¿cuántos años decías? Y alrededor de 10 años, digamos, terminar un conjunto de poemas que yo consideré que estaba listo el libro. Pero alrededor de 10 años. Bueno, pasó mucha vida, 10 años de vida. Sí, y durante ese tiempo se van transformando muchas cosas, tanto en la vida personal como en la misma vida de la literatura. Uno va cambiando, va evolucionando, y entonces a veces un poema que estaba, decido que no va a estar, o viceversa. Todo se va transformando como nos vamos transformando siempre. Entonces es interesante esa evolución dentro de uno mismo, cómo termina siendo plasmada en una obra que hoy es esta, que me identifica. Y está bien el hoy, porque dice, claro, hoy lo miro, claro, así, o sea, lo vine viviendo y modificando, y hoy, y bueno, en ese sentido, qué fuerza toma lo que decía Borges, publico para no seguir corrigiendo. Sí, eso es muy real, eso es muy real. Hoy llegué a este punto. Traes a Tucumán, que próximamente podremos disfrutar de la presentación del libro el día 23 en la Casa Azúcar, el Museo de la Municipalidad de la ciudad. Traes también esculturas. Entonces, ¿qué relación tienes en esta modalidad creativa tuya? Y que ronda entre lo material y la palabra, diría, lo material en tanto trabajas con materias sólidas, fuertes. Hablemos un poco de la escultura y de la relación que tiene con crear con palabras. Sí, en realidad llevo
en esta oportunidad voy a llevar 4 esculturas que todas también tienen que ver con las mujeres, con las emociones, y de alguna manera el que las pueda ver va a sentir estas emociones. Esa es la idea, ¿no? Que las pueda disfrutar desde lo emocional. Y está muy relacionada con la palabra. A veces es primero el poema y a veces es primero la forma, la escultura, porque es una sensación, el lenguaje es uno solo, lo que uno siente también, y son diferentes formas de plasmarlo. Y como en alguna oportunidad hablamos, esa transformación de la que veníamos hablando recién, también se expresa a través de una obra, también a través de una escultura que quizá te lleva mucho tiempo, y cuando la terminás ya no es la misma ni la escultura ni uno mismo que cuando comenzó la obra. ¿Con qué materia te gusta trabajar? Con arcilla, me gusta mucho la arcilla. Y es arcilla cocida, es barro cocido. Modelo en arcilla, modelo. Después vemos cómo sigue. Algunas cosas sí, después van al horno, pero en general no. Hago un molde y el molde termina vaciándose, por ejemplo, puede ser en cemento, en yeso, en bronce, depende lo que tenga pensado para esa obra. Pero hay algo que es un único para todas, que es la creación esta primaria para mí es en arcilla. Es el bloque de arcilla y comenzar a poner arcilla, o inclusive a sacar y a comenzar a sentir esa forma. Hay un impulso poético, muchas veces lo hablé con mi profesor de escultura, Edgardo Madanes, que a veces uno está empantanado y parece que no avanza, mira la obra, y él una vez me dijo algo que me quedó para siempre y me lo repite muchas veces después, y me dice: cuando tengas el dedo puesto ahí en la arcilla, pensá en tu impulso poético, pensá en la poesía. Y para mí eso fue mágico, fue entender cómo le ponía esa personalidad, esa emoción a la arcilla, sentirla desde otro lado, desde donde yo siento la palabra. Y me encanta pensar eso. Entonces la obra empieza a tener otro carácter, tiene sentimiento. Y qué bueno esto que traes, porque es poner el cuerpo. Qué buena la enseñanza de él. Está en juego tu propio cuerpo, más allá de todo lo consciente y lo racional. Es como la grafía en la escritura es la letra de cada uno. Claro. Es eso que habla y que lo identifica, que uno puede decir, bueno, todos escribimos igual, más o menos parecido, y sin embargo ahí hay un rasgo que diferencia en ese apoyar el dedo, y es esa transmisión emocional de cuerpo a cuerpo, ¿no? Del cuerpo tuyo al cuerpo de la escritura. Hermosa la enseñanza, una enseñanza de artista. Tal cual. Yo creo que, bueno, eso también porque él conoce mi forma de trabajar y sabe de esos aspectos, de otros aspectos de mi vida, como ser la poesía. Quizás no es aplicable a todas las personas, a todos los artistas, pero a mí fue la enseñanza que más me identificó y que más me ayudó.
pensarlo como pienso un poema. Ahora, como proceso es muy distinto. A ver, es distinto en cuanto a lo que te exige hasta corporalmente el trabajar una materia como trabajas en la escultura y trabajar algo que el compromiso del cuerpo puede ser mucho menor en cuanto a movilidad, a pesos, como puede ser escribir, trabajar con la palabra. Claro. Y sin embargo, seguramente tienes algunos puntos en contacto respecto a la forma de trabajar. ¿Vos entras con la idea total en la escultura o la buscas? Depende. En general tengo una idea base que la verdad ni siquiera la dibujé, que desde el punto de vista técnico no está muy bien, tendría que tener algo, un boceto, algo dibujado, pero a veces lo tengo solo en la mente y no sé bien a dónde quiero llegar, pero la misma arcilla y este pensamiento poético me va llevando. No sé si es no es una forma ordenada de trabajar para un artista, pero a mí me gusta esa búsqueda, ese comenzar con una idea que no sé bien a dónde me lleva, pero sé que me lleva a un lugar donde está ese sentimiento que necesito plasmar. Y que también te puedes perder, como señalabas. O sea, esos momentos que dices, no sé qué hacer, por dónde seguir. Y en lo contrario, tienes hallazgos en el sentido de que algún momento te sorprendió lo que estabas logrando. Sí, porque Esto vale tanto para el poema como para el perderse para encontrarse, tanto el poema como en la escultura. claro, además como hablábamos hace un rato, cada uno tiene sus días, sus emociones, sus situaciones, y capaz te encontrás con la obra un día que no estás emocionalmente para estar ahí frente a la obra. Y finalmente siempre descubro que ese rato, ese momento con la obra, me mejora, me alivia, me alegra el día, me reconforta. Bueno, Es como la palabra. como la palabra. Cuando terminaste el libro, volviendo al libro, cuando terminaste, lo cerraste, lo enviaste a imprenta y después te lo entregaron, ¿qué pensaste? ¿Qué quedó? Porque siempre queda algo. Pensé que es un objeto libro como quería que fuera. Quería que sea lindo, un libro lindo de tener en las manos, no solamente de leer, sino que sea atractivo, que sea visualmente atractivo. Por eso tiene imágenes, dibujos de artistas, amigos, y una linda tapa, y que fuera entretenido leer un poema y quedarse mirando la imagen. A veces la imagen para muchos de nosotros puede decir más que el poema, o puede decir otras cosas y enriquecer el poema. Esa era mi idea y creo que está logrado. ¿Y qué te quedó como, además, como resto para seguir trabajando o pensando, o qué otras puertas te abrió? Bueno, ya tengo idea de otras mujeres para escribir y de otras cosas. Me abrió puertas para escribir más, e inclusive
pensar globalmente en otro tipo de obra que tenga que ver quizá con las fotos de las esculturas, que tenga que ver con fotografía, no solamente con esculturas o con dibujos. O sea, ese aspecto te abrió, ese aspecto como fuente de creación, te abrió un mundo inagotable por el cual te Sí, gustaría seguir transitando. sí, totalmente, sí. Que de todos modos Sí, aquí no podemos abarcar en su totalidad, entonces en ese sentido invitamos el día 23 a las 20 horas que se arrimen a disfrutar de la lectura, de la presentación del libro y también de la escultura, que seguro ya habrá muchos que están esperándote para recibirte con los poemas. Porque sí, tiene va a ser un lindo momento y también, bueno, le agradezco muchísimo a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán porque han hecho posible que esta presentación sea. Estamos preparando todo gracias a todos los que están colaborando. Así que creo que va a ser un lindo evento para disfrutar. Bueno, siempre el poema, la invitación a escuchar un poema, es esa invitación a dejarse llevar por el poema. Porque, ¿qué dirías ante aquellas personas que se arriman y te dicen, pero yo no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir o qué significa, y hasta pueden dejar pasar un poema sin detenerse? ¿Qué les dirías? Es interesante la pregunta porque también hay mucha gente que dice que no mira arte porque no sabe nada de arte o no entiende arte. Con el poema pasa lo mismo. Yo creo que hay que sentirlo, hay que dejarse llevar por las palabras y sentirlo, emocionarse o no, pero sentirlo, entregarse. Lo mismo que con una pintura. Algo siempre nos va a transmitir, tanto el poema como cualquier obra de arte. Y ese es el sentido. No siempre tenemos que saber lo que nos quiere decir el artista y tener que entender eso que el artista quiso decir. No, es nuestra propia experiencia frente a una obra o un poema. Eso es la sensación artística, la experiencia. Sí, y cada uno que lea el poema lo enriquecerá, aun cuando lo que sienta, lo que piense, lo que interprete pueda ser distinto, porque cada uno aportará desde su desde su propia historia, desde sus propias vivencias. Entonces es bueno, esto es una invitación a sentir. Bueno, están en esa dirección. La presentación del libro tiene que ver con esto, en el sentido de rescatar lo que es el espíritu de tu obra, en este caso en particular. Entonces, bueno, eso es la presentación y pasar un buen momento, obviamente. Así Seguro. que Entre la gente querida de Tucumán, que tenemos muchos amigos, así que vamos a pasar un buen momento sin duda. bueno, te esperamos entonces. Hacemos Bueno, una pausa y quisiera cerrar el programa, la entrevista esta con la lectura de un poema y también mostrando algunas esculturas. Entonces te dejo la selección del poema. Hacemos la pausa y seguimos. cómo no.
la 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 la. La invitación es en dirección a leer el poema, disfrutarlo, seguro que para vos también fue un juego, entonces la invitación es que quienes lo escuchen puedan jugar la ronda del poema. Bien, bueno, yo elegí Tarareando Infancia, que está dedicado a María Elena Walsh, que para mí es un poema quizá con mucha inocencia, es el más infantil de todo el libro, pero es que justamente está relacionado con mi infancia, vinculado a todas las experiencias con la música de María Elena Walsh. Algo tendrá que nacer en el lugar de tus ojos que se fueron, para volver a tener la niñez cantarina, para cruzar mares a paso de tortuga, o cantar con tu voz de luna lunera en las guitarras de la inocencia. Rodará entonces tu canción de sol entre todas las rondas y las coplas de cigarras, volando con flores color jacarandá. Las calles serán solo de naranjas y árboles trepados de moneditas. Brillarán tus ojos detrás de mi juego de té de porcelana, que jugará a tararearte infancia entre las tazas que siempre serán la pequeñez, un disfraz de azucarera, blanco y negro, y mi madre atenta debajo del escenario. Creerán que te has ido, que es el reino del revés, y que no es cierto, pero de algún pasadiscos, de no sé dónde, volverá tu música en todas las infancias. Seguirás brotando en las ventanas de la fantasía, como la reina batata, como la nena no. Gracias, Te quiero contar un detalle de este poema. Cuando dice, detrás de un disfraz de azucarera blanco y negro, y mi madre atenta debajo del escenario, es que esa canción de María Elena Walsh, yo la actué en el Jardín de Infantes. Mi mamá me hizo un traje de azucarera, hacía muy buenos disfraces, era con papel crepe como inflado, tenía la cabeza afuera y era todo el cuerpo así, de un lado era blanco y del otro negro. Entonces cuando la canción dice que de golpe la azucarera blanca se puso negra, yo tenía que girar y mi mamá estaba debajo del escenario para ayudarme por si se me olvidaba la letra. Bueno, gracias, hermoso. Gracias. Esto es todo lo que tengo para decir por hoy. Espero lo hayan disfrutado y nos acompañen en la presentación. Muchísimas gracias. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.